Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según como sea o la hora que vosotros estéis viendo este vídeo. A los que estáis en directo, pues os diré buenas noches, ya que son las 20:30 horas. El hermetismo, aunque es amplísimo, tiene un sinfín de posibilidades y un abanico muy grande de posibilidades de dar conferencias. Sí que es cierto que cada X tiempo volvemos una vez más a conferencias que hemos dado. Volvemos una vez más, pero enfocándolas de diversas formas. Hoy queremos hablar, y vamos a hablar, de lo que es la personalidad. Cuando a una persona que ha hecho estudios sobre la personalidad se le habla sobre la personalidad, a la mente rápidamente le viene una contestación muy buena y muy bien hecha, que es: la personalidad es un vehículo energético que se crea de los 0 a los 7 años y después se va robusteciendo según las experiencias de la propia existencia. Y con este enunciado, pues tendríamos más que suficientes para entender lo que es la personalidad. Pero ahí no se acaba todo. Este es un enunciado. Podemos seguir hablando de lo que es la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Podríamos decir, la personalidad es una máscara. Y es verdad, es una máscara. Una máscara que nos la ponemos para poder afrontar lo que es la existencia. Me voy a explicar. Cuando viene un amigo o una amiga, ponemos nuestra máscara, con la cual nos sentimos seguros al hablar con ella. No estoy diciendo que no seamos sinceros con aquella persona. Solamente digo que para poder tener una conversación con aquella persona no podemos ser nosotros mismos. Hemos de poner una máscara y con esa máscara de expresión, podemos tener una relación con aquella persona sabiendo que al final de esa conversación, de ese diálogo, ella se va a ir contenta, feliz, y que nosotros vamos a seguir continuando teniéndola como amigo o como amiga. La personalidad es una máscara que nos relacionamos con nuestros hijos. Es una máscara que nos relacionamos con nuestros padres, que nos relacionamos a nivel personal, que nos relacionamos con una persona que no conocemos, que nos relacionamos absolutamente con todo. Jamás nos relacionamos nosotros de una forma que no sea sin vehículo, sin máscara. Siempre nos relacionamos con una máscara. Por eso, la personalidad no es algo propio, es algo adquirido. Lo hemos adquirido a través del tiempo, aunque vuelvo a decir, no es propio. Porque la personalidad se basa en dos principios. Uno es en el principio de imitación. Todo aquello que pensamos que es bueno de lo demás, lo cogemos. Y lo que hacemos es coger, quedárnoslo, adaptarlo a nuestra vida y utilizarlo como medio de expresión. Así, por ejemplo, una frase que se ponga de moda, todo el mundo utiliza la misma frase. Por ejemplo, una forma de ver la vida que se ponga de moda, todo el mundo utiliza esa forma de vida para expresarse. Por ejemplo, un color, una ropa, un coche que se ponga de moda, todo el mundo lo coge para expresarse. Pero no es de ninguno de ellos,
es algo que es prestado. Y como todas las cosas que son prestadas, al final vuelven a su dueño. Por lo cual, tenemos que coger otra cosa que sea prestada de cualquier otro. O sea, la personalidad no es propia de cada uno de nosotros. Como no es propia, no ha venido con nosotros. Como no ha venido con nosotros desde nuestro origen, desde cuando éramos pequeños, sino que la hemos adquirido y es prestada, no se puede ir con nosotros. Tiene un tiempo de duración. Por eso, aparte de que no es propia, aparte es temporal. Dicen que a medida que va pasando la vida, la personalidad se va adaptando al tiempo. No es que la personalidad se vaya adaptando al tiempo, sino que hay partes de la personalidad que las vamos dejando de utilizar. Y utilizamos otras partes de la personalidad, pero que no es nuestra, es de otra persona. Entonces sucede que muchos principios nuestros, que creemos que son nuestros, no son nuestros, son prestados. Y como toda la cosa prestada, puede parecer que nos vaya bien, pero no está hecha a medida. Simplemente parece que nos vaya bien, pero no está hecha a nuestra medida. Por lo que llega un momento que aquello que hemos cogido como prestado no nos sienta bien, nos sentimos mal. Lo dejamos y cogemos otra prenda prestada, que durante un tiempo nos va a ir bien, pero al final tampoco nos va bien del todo. La hemos de dejar y hemos de coger otra cosa prestada. Y así nos pasamos la vida. Por lo tanto, la personalidad no nos permite conocer quiénes somos. Por eso decimos que eres una máscara de expresión. Por eso dicen que es un vehículo de expresión. Es una máscara. Hay un koan, que es maravilloso, que nos pregunta cuál es tu rostro original. Parece que tu rostro original nos esté hablando de nuestra cara, nuestra faz, con nuestra cara original, como era en el origen. Pero no se refiere a esto. ¿Cuál es tu rostro original? Viene a significar quién eres tú originalmente. No en qué te has convertido o en quién te han convertido, sino quién eres tú realmente. Dicho esto, uno se podría preguntar, pero ¿por qué llega un momento que cogemos algo que no es propio, vamos cogiendo modelos de otras personas? ¿Por qué no nos quedamos con lo nuestro? Y todo empieza, como siempre en nuestra vida, por una equivocación. Esta equivocación se llama vergüenza. Todos tenemos vergüenzas. Es verdad, hay algunas personas que son sin vergüenzas, pero eso es otro tema. Todos tenemos alguna vergüenza. Nos sentimos avergonzados por algo. Vamos con nuestro hijo y de pronto dice algo y nosotros sentimos lo que se llama vergüenza ajena. Niño, cállate, porque nos hemos sentido avergonzados. O en un momento determinado nos equivocamos en algo y sentimos vergüenza por nuestra equivocación. O nos cogen en un momento sutil, un momento delicado y sentimos vergüenza. ¿Pero siempre hemos sentido vergüenza? No. De los 0 a 1 años no sentimos vergüenza. Nos cambian los pañales delante de la gente, nos acunan, nos dan besos todos. Nosotros, vergüenza, no tenemos. De los 1 a los 2, de los 2 a las 3, de los 3 a los 4, de los 4 a los 5, de los 5 a los 6. Pero de los 6 a los 7 empezamos a sentir vergüenza. Quizás hay personas que es antes, pero permitidme poner una edad, una franja, de 6 a los 7 años, que es cuando
hemos creado la personalidad. La personalidad está íntimamente relacionada con nuestra vergüenza. Entonces la mamá o el papá está hablando con alguien mayor y nosotros nos escondemos detrás. Nos cogemos a sus piernas y el papá, ¡hombre! Fulanito, sal y saluda. Y nosotros tenemos vergüenza y nos cogemos a las piernas de papá. ¿Por qué nos sucede eso? Porque hemos creado la personalidad. ¿Y qué sucede a la personalidad? ¿Qué es lo que nos dice? Que no tenemos todavía una personalidad robusta, no tenemos un vehículo para expresarnos con los demás. Y por eso, esa vergüenza, esa inseguridad, no nos expresamos. Al cabo del tiempo, resulta que ya vamos teniendo cierta edad, hemos ido adquiriendo la personalidad y entonces nos expresamos y no tenemos ninguna vergüenza, porque tenemos un vehículo de expresión, tenemos una máscara. ¿Y esto tendría que ser así? No, esto es así. ¿Pero tendría que serlo? No. ¿Pero quién nos enseña? Nadie. Nadie nos enseña. ¿Por qué? Nuestros progenitores, nuestros padres, tampoco saben qué hacernos a nosotros. Por lo tanto, dice, bueno, esto le pasa a todos los niños y nos permiten que seamos niños con vergüenza. Y por vergüenza nos escondemos, por vergüenza mentimos, por vergüenza no somos nosotros, por vergüenza queremos ser otras personas, por vergüenza nos empiezan a suceder cientos de cosas que muy buenas para la esencia, el alma, no lo son. Pero es algo habitual, le pasa a todos los niños. Por el caso, le pasa a todos los niños, como es habitual, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero claro, esta vergüenza va a crecer, esta vergüenza no se va, por mucha personalidad que tenemos. Pero llega un momento que tenemos 40 años. Hace tiempo ya de los 7 años, de los 6 a los 7 años, ya somos adultos. Y la vergüenza la seguimos teniendo. Pero como tenemos una personalidad bien fuerte, estamos detrás del despacho, nos viene cualquier persona de fuera y podemos expresarnos de una manera que parece que seamos seguros. Pero no somos seguros. Hemos creado un vehículo y ese vehículo expresa una seguridad. Pero seguimos siendo los niños avergonzados. Entonces vienen unos amigos y hablamos con ellos, reímos, no sé qué, pero nos sentimos muy seguros. Pero no es verdad. Seguimos siendo aquellos niños que tienen vergüenza. Pero alto, es que nuestros amigos lo mismo. Y entonces cualquier pequeña cosa que nos rompe esa falsa seguridad, nos sentimos amenazados. Y entonces sale el orgullo. Nos coge aquel ataque de orgullo y decimos, no, y nos viene con un ataque de ira. ¡Pam! ¿Pero por qué es? Porque somos unos niños con vergüenza, inseguros. Y como somos inseguros, nos pasan estas cosas. Nos sucede esto. El hermetismo, con el hominus te ipsum, conócete a ti mismo, con lo primero que choca es con la personalidad. Y entonces la personalidad le dice al no se te ipsum, al conócete a ti mismo, hey, si yo me conozco, háblame de ti. Pues soy fulanito de tal, tengo 6 estudios, soy amigo de tal. Al cabo de 3 minutos ya hemos dicho todo lo que sabemos de nosotros. Y claro, el no se te ipsum dice, la filosofía hermética dice, 3 minutos. ¿De verdad tú crees que eres un ser de 3 minutos? Y que eres lo que has estudiado, donde trabajas, si estás casado o soltero, tus amigos. ¿Tú crees que eres esto? No, esto tiene que ver con la personalidad. Tiene que ver la personalidad con lo que es el tiempo. Y dejo un momento, no se te ipsum, y me voy. La personalidad y el tiempo. Dejamos la vergüenza, personalidad y tiempo. Envejecemos. Y de verdad que ahora demos una conferencia
sobre envejecimiento, no quiero hablar sobre el mismo tema, pero envejecemos. No quiero hablar sobre el punto de vista de la personalidad. Envejecemos. Y bioquímicamente hay una serie de explicaciones, pero herméticamente también tenemos unas explicaciones. Envejecemos. ¿Por qué uno envejece? Lo voy a hablar de una forma energética. Porque tenemos un vehículo energético que se llama personalidad, que vive de las experiencias y se robustece con las experiencias. Pero la personalidad tiene una capacidad de experiencia, grande o pequeña. No vamos a entrar ahí. Lo que sí que sabemos que la vida se va llenando. Y aunque vengan experiencias nuevas que te renuevan, la personalidad se vuelve muy dura y no permiten que entren experiencias nuevas. Le dicen los nietos al abuelo: abuelo, mira, te voy a enseñar a manejar el ordenador, no sé, o el móvil. Y el abuelo dice: no, 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 no. ¿Por qué dice no, 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 no? ¿Por su falta de capacidad intelectual? No. Es porque la personalidad está llena de todas las experiencias. Ya no le entra ninguna más. Y esa experiencia se llama tiempo. Y ese tiempo pesa, porque el tiempo pesa. Y ese tiempo es el que uno se envejezca. Si el abuelito, perdón, la palabra abuelito la borro. Si el abuelo a su nieto le dice: a ver, enséñame esto nuevo. Claro, para que entre algo nuevo en su personalidad, tendría que eliminar algo viejo. Si fuera capaz de eliminar algo viejo, que es tiempo, crear un espacio y entrar algo nuevo, este aire nuevo, yo no digo que lo rejuvenecería, pero envejecerlo no lo envejecería, sería todo lo contrario. Así que la personalidad no permite, llega un momento que no permite que entren nuevas experiencias. Claro, si uno es hermetista, bueno, sí, hermetista, si uno trabaja sobre sí mismo, va dejando que entren nuevas experiencias. Y experiencias que ya no se utilizan, se eliminan, se quitan. No el recuerdo, sino experiencias que ya no se utilizan. Por lo tanto, nos vamos renovando. Y al irnos renovando, hacemos que el tiempo transcurra de una forma diferente. Y sí, ha llegado el momento que envejecemos, faltaría más, pero tardamos mucho más. Así que la que envejece no es el alma, no es la esencia, no es el espíritu, es la personalidad. Pero la personalidad, como está muy unida al vehículo físico, a nosotros, físicamente hablando, hace que el vehículo físico envejezca. El hermetista, decía un gran maestro, el hermetista no hace culto a la personalidad. Y eso es cierto. El primer no culto de la personalidad es cuando te dice: ¿tú quién eres? Y tú dices: bueno, yo nací. Eso es falso. Lo de las fechas, lo de los años, es algo inventado por las personalidades para comunicarse. Está bien, pero no es cierto. Está bien para comunicarse, pero tú no eres de allí. Tú naces cada día y mueres cada día. Cada día renaces y cada día mueres. Si trabajas con el factor morir y con el factor nacer, mueres y naces cada día. Luego, cuando uno dice: cuando yo era joven, hice una serie de sacrificios, eso tampoco. No vamos a contar nuestras batallas, porque si uno trabaja y muere cada día y nace cada día, si trabajas con el tercer factor, cada día te sacrificas. Podrías explicar lo que te has sacrificado hoy. Por lo tanto, no haces un culto a la personalidad, a tu pasado. Vives lo que es el presente. La palabra presente significa regalo. Cuando alguien te trae un presente, te trae un regalo. Y ese es nuestro regalo.
del morir diariamente, nacer diariamente y sacrificarse diariamente. Es vivir en el presente, vivir en un eterno regalo, en una eterna dávida. Es verdad, ahí traíamos ya en el karma y en una serie de principios que nos hacen al final envejecer. Pero muy diferente a los demás seres que hacen culto a la personalidad. Así que la personalidad es un vehículo. ¿Este vehículo nos sirve para relacionarnos con los demás? Sí. Vamos a poner que sí. Venga. No siempre, pero permitidme poner que sí. ¿Nos sirve para relacionarnos en nuestros procesos internos? No. Absolutamente no. Tanto es así que hay personas que tienen una personalidad triunfadora, entre comillas, han triunfado con su personalidad, con sus negocios, con sus amigos, con la familia, y te explican todo lo que han hecho que tú aplaudes. Oye, qué bien lo ha hecho esta persona hacia el exterior. Y entonces cuando entran en estos estudios, quieren coger aquella personalidad, girarla y decir, esta personalidad también me hará triunfar en mis asuntos internos o en mis procesos internos. No es cierto. La personalidad no triunfa en los procesos internos. Y hay otras personas en que su personalidad no ha sido tan magnífica y ha fracasado con los asuntos externos. Pero fíjate tú, como es pasiva, él ha comprendido que la personalidad tiene que ser pasiva. Cuando trabaja sobre sí mismo, triunfa. Así que de este modo, resulta que la personalidad hacia el interior no sirve. No nos sirve. Por lo que, ¿qué es lo que nos sirve? El ser. Nuestra particularidad, de donde partimos, y nuestra peculiaridad, lo que hemos ido aprendiendo, la experiencia mística que hemos ido adquiriendo. ¿Y eso es la personalidad? No, eso es el ser. Eso es nuestro ser, en nosotros mismos. El recuerdo de sí. Quizás no es el sentimiento de sí, que eso vamos a hablar, pero es el recuerdo de sí. Nuestro recuerdo de sí es el vehículo perfecto para el trabajo hacia nuestro interior. Y la personalidad, hasta que ese recuerdo de sí no se ha robustecido y no tiene suficiente experiencia, la personalidad sirve para lo que sirve. Pero mientras la personalidad sea más pasiva, el recuerdo de sí será más activo. Así, para el metista, la personalidad tiene que ser pasiva para que su espíritu, el recuerdo de sí, sea muy activo. Como la personalidad, hablaremos en muchas más ocasiones, y hemos hablado de diferentes puntos de vista. Cuando uno se autoobserva, cuando uno está en recuerdo de sí, la personalidad se vuelve pasiva. Cuando uno entra en su templo interior, la personalidad se queda en la puerta. La personalidad no entra en el templo. Entra el recuerdo de sí. El recuerdo de sí, nuestra particularidad y peculiaridad, penetra dentro del templo. Yo sé que al principio es muy difícil, porque nos creemos que somos la personalidad. Y entonces, pues claro, es difícil separar el recuerdo de sí a la personalidad. Es cierto, pero bueno, todo al principio ya sabemos que cuesta. Pero llega un momento que nuestra sutileza ve lo que es personalidad y lo que es recuerdo de sí. Y entonces nuestra personalidad a veces te dice, ya no voy a hablar hacia el mundo externo, voy a hablar hacia el mundo interno. Uno dice, bueno, voy a poner un ejemplo, cualquiera, llevo 7 meses trabajando con el chakra del entrecejo, para no poner nombres hindúes, y todos nos entendemos, y no se ha activado. Y la personalidad, que tú tienes esa sutileza, te dice, no, es que eso cuesta mucho.
Y tú le dices a la personalidad. ¿Y tú de eso qué sabes? Porque ella es la que nos permite que se active ese chakra o ese plexo. Sí. Porque ella no sabe, pero opina. ¿Sabéis aquello de te hacen una pregunta y dices, no sé, bueno, ¿usted qué opina? Que opinar, aunque no sepas nada, tú puedes decir lo que quieras. Pues ella no sabe, pero opina. No sabe nada de los mundos internos, no sabe nada de tu anatomía oculta, no sabe nada de tus procesos íntimos, no sabe absolutamente nada, pero de opinar, opina sobre todo. Entonces tú le dices, hey, ¿tú quién eres? La que opina. Bueno, yo creo, pienso, leí, un día me dijeron, no, ¿tú quién eres? Entonces evocas al recuerdo de sí. Y el recuerdo de sí viene y te dice lo que te tengo que decir. Por eso, la personalidad, aunque es verdad que ha hecho estudios, ha leído libros, conoce no sé quién, no sé cuánto, y para eso sirve, para nuestro mundo interno no sirve. No sirve. Sirve el recuerdo de sí. Pero para el exterior, en un principio sirve, pero para el interior no sirve. Entonces, cuando nos ponemos a meditar, la personalidad que quiere tomar parte de todo, porque ella opina de todo, porque sabe de todo, debemos de decir, hasta aquí. Aquí tú no entras, porque aquí tú no sabes. Porque voy a invocar al recuerdo de sí. Entonces, invocas al recuerdo de sí. Entonces, el recuerdo de sí viene. Y él es el que va a ser el vehículo para hacer todo ese proceso interno. Entonces, hay preguntas, cosas que suceden en la vida, que la personalidad tiene su opinión. Ay, claro, te pasó esto por aquel. Incluso coge palabras herméticas, karma, dharma, recurrencia, no sé qué. Porque por coger, ella puede coger lo que quiera. Entonces tú te das cuenta que son respuestas mecánicas. Y entonces tú dices, no, por ahí no podemos ir. Entonces tú evocas al recuerdo de sí. La personalidad, cuando evocas al recuerdo de sí, se va. Y entonces viene ese recuerdo de sí, que es lo que te sirve para comprender esos procesos que estás viviendo. Por eso, ese gran maestro dijo que la personalidad no tenía futuro. Porque llega un momento que toda tu vida es un proceso. Y como toda tu vida es un proceso, la personalidad llega a un momento que no tiene por qué entrar en tu vida. Pero eso es mucho más allá. Pues muchas gracias por poner vuestra atención en la conferencia y os espero en otro día. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Adiós.